Ya tenemos aquí a nuestro protagonista del día de hoy, que no es ni más ni menos que Nacho Fidalgo. Bienvenido a la Pizarra Morada, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Qué mejor, ¿no? Que contar con el capitán del Promesas para hablar. Luego, posteriormente hablaremos, como no, también del partido de los dos partidos del Depor, ¿no? Que no hemos podido comentar. Uno de ellos también con Fidalgo como protagonista, pero bueno, creo que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Nacho Fidalgo, si no me equivoco, natural de Guadalajara. Corrígeme si me equivoco. Y bueno, pues para la gente que no te conozca, pues como presentación, ¿cómo llegó a entrar Nacho Fidalgo o cuándo le picó el gusanillo del deporte y del fútbol a Nacho Fidalgo? Pues bueno, yo sí, como has dicho, era pues de Guadalajara de toda la vida y en mi colegio pues no había fútbol y yo a mi madre le decía todo el rato que fútbol, fútbol y justo sacaron al año siguiente fútbol sala en el colegio, pero a mí me gustaba más pisar hierba. Y había dos amigos míos que ya iban al Guadalajara y dije, pues yo quiero ir ahí al Guadalajara. Y justo ese año me apuntó mi madre y la verdad que ahí fui creciendo categoría a categoría y toda la vida en el Guada. Llevas, bueno, prácticamente todo tu recorrido futbolístico, lo has vivido en la cantera del Depor y bueno, yo me acuerdo además que además el juvenil jugó este pasado fin de semana allí en Alcázar de San Juan y mi pregunta es, ¿cuánto ha cambiado Nacho Fidalgo desde aquel playoff de ascenso a Liga Nacional con el juvenil, ya con Tito? ¿Cuánto ha cambiado Nacho Fidalgo desde entonces, desde hace creo que 2 años, si no me equivoco? Pues sí, la verdad que una barbaridad, porque yo también empecé en el Guada mucho antes, pero hubo pues por temas de circunstancias como que desaparecieron muchas de las categorías inferiores y tuvimos como que pues cada uno de los jugadores como buscarnos un poco la vida entre otros clubes de Guadalajara, pero siempre pensando en la vuelta. Además yo se lo dije a mi padre que yo quería volver al Guadalajara, que cuando se pudiese volvería. Y el Nacho sobre todo ahora con muchas más ganas que el de antes, porque como hemos visto, pues al fin y al cabo nos hacemos más mayores y vemos como el sueño de futbolista como un poquito más cerca que cuando lo veías tan pequeñito desde la grada. Y sobre todo es un poco pues, más maduro, un poquito más serio y sobre todo pues en ámbito y eso, cuidándonos mucho más que antes. Tomándote un poco esto ya como en serio, que ya no es una broma, ¿no? Ya no estamos jugando cosas que pueden sumar mucho al club y sobre todo también sumar cosas personalmente. Eso te iba a decir, ¿no? Desde tanto el Depor como seguramente tú estáis pasando por un proceso de cambios, de adaptación a cosas nuevas, a luchar por cotas mucho más importantes y mucho más grandes. ¿Os esperabais, tras lograr el ascenso a la temporada pasada también con el Promesas a la preferente, el estar en esta posición a estas alturas de la temporada? ¿Os esperabais realmente estar luchando por ascender a tercera federación? Pues mira, te cuento porque esto fue, me acuerdo del primer día de pretemporada, ¿no? Había algunos que ya habíamos hecho pretemporada con el primer equipo y vinimos el 5 de agosto, empezamos con el filial y me acuerdo del primer día de entrenamiento en el que Tito, bueno, nos dividió en dos, como un poquito los más veteranos y un poco más los nuevos para explicarnos pues cómo iba a ser la temporada, cómo iban a ser los entrenamientos, el cuerpo técnico y todo eso. Y me acuerdo que Tito fue claro desde el primer día que a él le daba igual, que su objetivo iba a ser playoff, que a lo mejor el club lo llamaban como loco, o la gente que se lo decía era como loco, y yo me acuerdo que miraba a alguno de mis compañeros y miraba y decía, "Uf, playoff, tenemos un poco de miedo a la categoría, ¿no? Somos un equipo joven que a lo mejor el que más años tiene es 24, 25 años y nos enfrentamos a equipos que, bueno, antes pues o cobran un dinero por estar ahí, sobre todo míticos de tercera, Torrijos, Madridejos, y claro, nos veíamos como un poco lejos. Y encima en la primera jornada nos enfrentamos ante un derby y decíamos, nos va a costar al principio y claro, no, ni cada. Yo creo que ahora mismo, si me lo dices de solo estar o en tercera plaza de un playoff, te lo firmaba al principio de temporada, pero vamos, con los ojos cerrados. Sí, yo creo que estamos todos súper sorprendidos del pedazo de año que estáis haciendo
Y bueno, ahora queda un poco rematarlo, es lo que dices. Al final el Torrijos, todos, tanto aquí mis colaboradores como la gente del chat, a la que por cierto os invito tanto a seguirnos como a que también pongáis vuestras preguntas si tenéis para Nacho. Y lo que iba un poco diciendo, que es que el cambio que ha pegado tanto la cantera como todos los estamentos del club ha sido brutal y el pensar en un ascenso del Promesas a la tercera división, a la tercera federación, categoría en la que estábamos hace no mucho, hace 3 4 años, es impresionante. ¿Sois conscientes de que sois... podéis hacer historia en el Club Deportivo Guadalajara, lograr una cosa que es verdad que se llegó a lograr hace unos 10 años, creo, cuando el Promesas, bueno, entonces Guadalajara B, consiguió un ascenso tras vencer al Juncos, pero no pudo competir en tercera por el descenso del primer equipo. ¿Sois conscientes de que, como digo, que estáis haciendo historia en el Depor? Yo creo que somos no conscientes del todo porque, o sea, al final somos chavales y salimos al campo como pues a jugar, también a pasarlo bien y a competir sobre todo. No somos conscientes, yo creo, de lo grande que es, por ejemplo, poder ganar 2 ligas seguidas o poder hacer un ascenso y jugar un playoff a tercera federación. O sea, creo que no somos conscientes de lo que podemos lograr y a nivel de club lo que puede ser también que un equipo esté en primera red y otro equipo esté en tercera división, que creo que es, pues si no, la segunda mejor cantera de Castilla-La Mancha o por el estilo. Mm. ¿Cómo es, la has mencionado antes, ¿no? Al entrenador, a Tito, con el cual llevas pues todos estos años desde que te volviste a incorporar al Depor con él, si no me equivoco? ¿Cómo de importante, cómo que hay mucha diferencia, voy a cambiar la pregunta, hay mucha diferencia con el resto de clubes de la categoría en cuanto a la profesionalidad y en cuanto a la forma de preparar los partidos con cómo lo llevan Tito y Iván y el resto del cuerpo técnico? La verdad que yo cuando llegué aquí en primera autonómica dije, ostras, esto es muy profesional. Yo nunca había estado con un cuerpo técnico que me pusiese en vídeo los lunes, que me mandase en un prepartido del rival, que a cada jugador nos dijese las características del jugador que teníamos que cubrir. Y yo ya llegué diciendo, ostras, aquí vamos a tomar en serio, a lo mejor ganamos un domingo a un rival difícil y pedimos día libre el lunes, pero Tito dice que no, que hay que seguir currando el lunes y sobre todo la profesionalidad que tienen, que nos tratan como si fuésemos pues, futbolistas profesionales y el trabajo que hacen, la verdad que increíble, la verdad. Un trabajo que luego también, tanto a ti como a alguno de tus compañeros, se ha visto recompensado con ya no solo con formar parte de la dinámica de los entrenamientos del primer equipo, sino con llegar a debutar en partido oficial con el Depor en Liga, ¿no? Y me voy a Móstoles. ¿Cómo, para empezar, que si no me equivoco fue tu primera convocatoria del año con el primer equipo? ¿Te esperabas Sí. llegar a jugar? ¿Cómo te sentiste luego cuando te llama Pere Martí para saltar al campo? Cuéntanos un poco. Además, la pena, ¿no? Un partido que no se pudo ver por televisión. A lo mejor se te ha quedado ahí esa espina. Sí, la verdad que se me cruzaron un montón de sentimientos porque encima era la primera convocatoria, ¿no? Ya habíamos algunos jugado algunos minutos en pretemporada, pero bueno, es muy diferente Mm. a jugar en liga. Y la verdad que estamos así en el banquillo y bueno, pues desafortunado a Palomeque, que un gran compañero siempre en el primer equipo, siempre me ayuda mucho y me ha dado muchos buenos consejos, pues se lesiona y rápido me manda a calentar y de repente hago 2 sprints rápido y me dice que tengo que entrar al campo y la verdad que muchos nervios al principio diciendo, joder, desde que llevo soñando desde que muy pequeño, pues de cuando era recoger pelotas, a lo mejor que el Guada estaba en segunda o cuando me ha tocado ver, pues tengo a familiares que han jugado en el Guadalajara, de verlos en la grada, poder decir que yo también he jugado con el primer equipo, la verdad que se juntan muchas emociones, muchos pensamientos de cuántas veces he hablado con mi familia de, ¿os imagináis algún día verme en el Escartín? O de repente antes de salir les mira la grada y algunos limpiándose las lágrimas a mis padres o algo, la verdad que fue un momento muy bonito que me lo llevo para siempre y que ojalá pueda haber muchos más. Y hasta lo único eso malo que, bueno, la derrota del equipo que, bueno, también me llevó un poco la espinita, pero sobre todo, tal vez dar gracias a los compañeros que transmitieron una tranquilidad
da gusto debutar con compañeros como ellos, ¿no? Que te dan la tranquilidad y te dan tus pasos, pues primero los primeros toques que vayas cogiendo juego hasta que ya pues vas enlazando el partido y la verdad que muy bien, muy orgulloso y muy contento. Toda la temporada, todo ese trabajo, ¿no?, que habéis logrado se ha llevado hasta aquí, hasta la penúltima jornada. Una penúltima jornada en la que ya os podéis, es posible que os coronéis como campeones del grupo 2 de preferente, con el consecuente ascenso a tercera federación. Y nada más y nada menos que contra el Club Deportivo Torrijos, club que hace exactamente ahora unos 4 años nos apeó del playoff de ascenso a segunda ref, además ganándonos 3-0. ¿Cómo estás? Bueno, solo llevamos un día. ¿Cómo os planteáis la semana? ¿Cómo os la planteáis como una semana más? ¿No estáis pensando en esa posibilidad? Cuéntanos un poco qué os ha dicho Tito, qué os ha contado. A nivel personal, la verdad que yo muchas ganas, porque yo sí que tuve la oportunidad de ver ese playoff allí en el campo, ya que jugaba, bueno, el marido de mi hermana Joan y la verdad que fue un día que sufrimos mucho en casa y la verdad, sobre todo con muchas ganas como de una pequeña revancha que le tenemos ahí al Torrijos, ya que también en su casa quedamos empate a cero. Y la semana, la verdad que sí que es verdad que, no voy a mentir, tenemos en la cabeza el pensamiento de, joder, que si hacemos, si ganamos de verdad, podemos ser campeones. Pero la afrontamos como una semana más, una semana que da igual, nos hemos dado cuenta que da igual que jugar contra el último que contra el tercero, que es que hay que sumar los 3 puntos sí o sí y que contra Torrijos no puede ser menos. O sea, ya fuese el último en esta liga, nos hemos dado cuenta que todos te ponen una traba, que nunca es fácil ganar y contra Torrijos eso, Tito nos transmite tranquilidad de que es un partido más en el que tenemos que ser sobre todo muy unidos, no desesperarnos si el gol no llega en los primeros minutos o en las primeras partes, que no todos los partidos se ganan en las primeras partes y eso, del cuerpo técnico, tranquilidad y que mucha confianza y que lo vamos a conseguir. Y la última por mi parte, luego te dejo al resto de los compis por si tienen alguna pregunta. ¿Cómo durante toda la temporada no os ha faltado el apoyo de la afición en mayor o menor medida, ¿no? Por lo menos, ya que estamos desde aquí, es una buena oportunidad, es un altavoz para convencer a esa gente que nos escucha de ir a apoyaros este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en la Fuente de la Niña, ¿no? Ese es el momento, ¿no?, de sumarse. Sí, bueno, vosotros ya nos habéis visto un montón de partidos y creo que es una buena oportunidad para también darnos un poco a conocer. Hay muchos jugadores jóvenes, Dompa, Nico, Robert, Central, desde los porteros Silgado, que pues somos un equipazo. Para mí yo creo que no está un equipo mejor, tanto a nivel futbolístico como grupo. Nada, animar a todos que creo que hacemos un fútbol que, bueno, hay partidos y partidos, pero hacemos un fútbol bonito, siempre intentamos proponer juegos, siempre somos muy verticales y este partido no va a ser menos. Y yo lo digo como experiencia que para mí, por ejemplo, que vosotros estuvisteis en Esquivias, aunque fuesen cuatro locos gritando, para nosotros es muy importante y más siendo jóvenes, cuando esos momentos de nervios os escuchamos a los familiares animar y eso para nosotros es muy importante y sobre todo parece que no, pero te da un plus y mucha más seguridad. Pues ahí queda dicha el plan, queda dicho la convocatoria. Domingo 11 de mayo a las 6 de la tarde en la Fuente de la Niña. Deportivo Guadalajara Promesas, Club Deportivo Torrijos. Chicos, o Malaguita por lo menos, que sé que tenía por ahí alguna preguntilla para el capi del Promesas. Os dejo con él por si le queréis preguntar algo más, que se me haya escapado a mí del tintero. Pues nada, Nachete, yo te quería preguntar un poco tu referencia, ya sea en el Guadalajara o en cualquier otro equipo de fútbol, en aquel jugador en el que te fijas y dices, joder, quiero ser como él, analizas un poco sus movimientos y tal. Esa era mi pregunta para ti. Pues la verdad que en la vida en el fútbol he tenido muchos referentes porque al principio era extremo y luego mira, acabo de central. Y sobre todo a mí me gustaba mucho de joven Niño Torres. La verdad que era un jugador que, no sé, también a lo mejor como era rubito o algo, pues me transmitía mucho. Y bueno, sobre todo de Guadalajara, bueno, lo conocéis, a Blanque, la verdad que siempre ha sido un ejemplo de cuando era compañero de Joan, siempre me hablaba mucho de los valores del club de Guadalajara, siempre los ha transmitido mucho
Y bueno, es el ejemplo así más cercano de un canterano que ha disputado tantos partidos con el Guadalajara y bueno, 2 ascensos, ganar la liga, la verdad que un ejemplo. Y luego también, si tengo que así decir, me gustaría mucho en plan un estilo de juego tipo Carvajal, me representa así como guerrero, que no da un balón por perdido, un poco más o menos así mis referentes como serían del mundo del fútbol. Nada, yo por mi parte decirte, sabía que ibas a decir a Blanque. Yo creo que coincide Alvarejo y el resto que estuvimos ahí en Móstoles. Fue para nosotros un orgullo verte tanto a ti como a Blanque, aunque fuera por la lesión de Palomeque, ahí compartiendo la zaga de la defensa. Y nada, tío, que estás así luchando y que yo sinceramente, si sigues trabajando como lo estás haciendo hasta ahora, te veo futuro en el primer equipo. Así que a por todas y el domingo estaremos ahí apoyando. Muchas gracias. He de decir, ahora, perdonad chicos, antes de que habléis, yo creo que tengo que tirar mucho para atrás en mi base de datos en la historia. Yo no sé cuándo fue la última vez que hubo una pareja de centrales alcarreña defendiendo los colores del primer equipo del Depor. Ya eso queda ahí, lo investigaré. Pero sí, marcando historia desde hace mucho tiempo, sí. Beneca, Mingaso, Galloso, no sé si tenéis alguna preguntilla o simplemente le queréis agradecer a Fidalgo. A ver, Tengo yo. una. No, Bene. tira, tú primero. Beni, Pues nada, yo simplemente darte las gracias, enhorabuena por la temporada que estás haciendo, bueno, y las pasadas. Y pase lo que pase, es un temporador. Y como padre de canteranos, pues nada, un orgullo que haya gente como vosotros que lleve la cantera a lo más alto, que está claro que podría llevar el equipo. Y nada, que me gusta veros, tío, como el grupo y cómo jugáis y nada. Muchas Que gracias, paséis Ben. más y gracias por todo. yo tengo una pregunta más sentimental, por así decirlo. Porque tú has dicho que tu referente, uno de ellos, es a Blanque. Tú desde niño has estado en el Deportivo Guadalajara. ¿Cómo es salir al campo y ver que el de al lado, justo el de al lado, es don Javier Ablanque, capitán de hoy en día del Deportivo Guadalajara? Y Pues Alcarreño. la verdad que esa sensación la tuve el año pasado cuando, bueno, al mes y medio, último mes y medio, Onega dijo que entraras en dinámica con primer equipo. Y la verdad que mi primer entrenamiento ese día fue en el Escartín y cuando pasé el túnel de vestuarios y toqué el césped y dije, "Pf, madre mía, se me puso la piel de gallina, todo esto me lo imaginaba lleno de gente y luego me acuerdo que hicimos partido y compartí con Ablanqui y la verdad que muy contento porque también me acuerdo que estaba nervioso y me dieron el primer balón y el primer pase se la devolví a Blanqui y le pegué un balón en el pecho, un balón fuerte en el pecho y digo, madre Nacho, tranquilo, tranquilo que no sé qué, que estamos en el entrenamiento y sobre todo darle las gracias porque me transmitió mucha tranquilidad, que aquí estamos para disfrutar. Si esto sobre lo que nos decían, sobre todo Dari hablaba mucho con nosotros después de los entrenamientos, la verdad que darle un abrazo enorme porque una persona súper buena persona que siempre nos ha dado consejos y me acuerdo que nos decía que sí, los que estamos aquí es un premio a la temporada, a nuestro trabajo personal y que de aquí esto es un regalo y cada oportunidad intentar aprovechar al máximo posible. O sea que eso, muy orgulloso y sobre todo impresión de poder tener a tan buenos jugadores alrededor tuya. Y luego te quería agradecer, como han hecho tanto Maravita y Beni, y decir que tanto tú como tus compañeros, es que de verdad, ver los jugadores da gusto. O sea, el otro día, por ejemplo, en Cabanillas, cómo repartíais juego, qué maravilla. Y cuando hemos ido a Sonseca, sí, a Sonseca, Sonseca igual, qué maravilla veros. Que no, os veo muy superiores a todos, que a todos. Así que a seguir así y a finalizar lo que habéis empezado. Muchas gracias, eso seguro. Yo, para finalizar, lo primero de todo, enhorabuena por la temporada que estáis haciendo a nivel colectivo y sobre todo a nivel individual y también por el debut en el primer equipo, ¿no? Y ya, pues, por la parte que me toca en la pizarra de ese análisis del rival, análisis táctico y demás, sí que me gustaría preguntar sobre este tema porque quizás es algo que no se ve hoy en día y es una parte fundamental que existe, que está empezando un poco de nuevas,
¿Cómo se prepara el Promesas para los partidos del próximo fin de semana? Y si sí que es verdad que existe algo más estudio a nivel táctico, tanto colectivo como individual. Sí, yo antes no le daba importancia, pensaba que era, pues nada, hay que jugar y dejarse los huevos en el campo, que eso es una parte, pero al fin y al cabo estos partidos y ya cuando vas avanzando de categoría se diferencian por pequeños detalles, que esos pequeños detalles son las tácticas, ya sea balón parado, ya sea salida de balón, ya sea a la hora de juntarse y defender. Si yo ahora flipo con tanto lo que he visto con primer equipo con en preferente, no me imagino en primera división o segunda y sobre todo, pues más importante, estas categorías inferiores te hacen muchos goles a balón parado y estudiamos mucho eso. Sobre todo en mi caso, sobre todo nos dice Iván, que es un poco el que se encarga un poco más de la parte de analista, es pues cómo es el delantero, si suele tirar, pues me manda vídeos especializados de delantero de partidos, de que si suele ir más, o tira más de marque, si va en apoyo, si es un delantero robusto, si es más de golpear de fuera del área, es que son muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta porque al fin y al cabo es más cuando estamos jugando las cosas en un pequeño detalle, un pequeño fallo te puede perjudicar. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, bueno, nos han preguntado que sí, por terminar de aclarar, ¿no? Las posibilidades de ascenso del Promesas que pasan por ganar este partido contra el Torrijos y el Sonseca tiene que hacer lo propio. No les vale ni tanto ni perder como empatar. En caso de que el Sonseca empate y el Promesas venza en su partido, de hecho, si empata el Promesas y pierde el Sonseca, creo que también se Sí, producirá el ascenso. Así que esas son las variables. Básicamente ganar al Torrijos y esperar el resultado del Sonseca. Así que nada, por mi parte nada más. Nacho Fidalgo, capitán del Deportivo Guadalajara Promesas. Pues mucha suerte tanto para este partido como para el último. Esperemos que no haga falta la suerte para el último partido, que este partido sea el definitivo y el domingo nos vemos allí en la Fuente de la Niña. Darle también un saludo tanto bueno, a toda la plantilla, a Tito, a Iván, a todos los jugadores. Espero que te hayas sentido a gusto aquí en la pizarra y lo dicho, nos vemos el domingo. nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, por hacer visible al fin y al cabo al Promesas que mucha gente sabe de nosotros por vosotros y que mucha gente que a lo mejor no tiene ninguna peña ha venido a vernos y todo gracias a vosotros y que está muy contento, muy cómodo, como si estuviese hablando con mis mejores amigos de toda la vida. O sea que muchas gracias. Pues a ti, Nacho, un placer Buenas noches, saludarte. Machete. Muy buenas noches, nos vemos el domingo en la Fuente de la Niña